¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva charla, de esas charlas que inspiran y que nos encanta compartir en Íconos del Sur. Soy Cintia Ochoa y les doy la más cordial bienvenida porque, quiero decirles que me encuentro verdaderamente emocionada porque la maestra Ofelia Mata me haya aceptado una invitación. Y sé que a muchos de ustedes allá en la zona sur de Veracruz, pues les va a encantar verla porque ella nos dejó un gran legado. La familia Garibaldi Mata vive en el recuerdo de muchas y muchas personas que pasamos pues por las aulas educativas en donde el ingeniero Garibaldi y la maestra Ofelia nos transmitieron todos sus conocimientos. Maestra, muchísimas gracias por recibir a Íconos del Sur, porque en Íconos del Sur le damos voz y reconocimiento a personajes que han marcado la diferencia. Y usted es un personaje que para muchos, de verdad, es un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Yo muy agradecida de que hayas recordado esa época de mi trabajo, o de nuestro trabajo, mi esposo y yo. Así es, y es que la Escuela Secundaria y Preparatoria Constitución, por donde muchas generaciones pasamos la juventud de Nanchital, pues es algo que tenemos que rescatar. ¿Ustedes cómo llegan a Nanchital? ¿Por qué llegan a Nanchital? Platíquenos, maestra, ¿cómo se da esta bendición de que ustedes hayan pisado nuestro rinconcito jarocho? Nosotros mi esposo trabajaba en petróleos, entonces vivíamos en Coatzacoalcos, pero en poco tiempo le dieron casa en la colonia de los petróleos. En la factoría que decían, ¿no? La factoría, sí. Le dieron casa. Entonces llegamos por su trabajo. Muy bien. Y esa fue la razón. Y pues nosotros felices de que mi esposo tuviera su trabajo muy cerca, porque ya se podía ir a pie, no estaba lejos. Sí, claro, era cuando en las instalaciones de lo que ahora es pues donde se encuentran las oficinas de tránsito del estado, que ahorita ya es una zona de acceso libre. Anteriormente era un espacio restringido para el resto de la comunidad de Nanchital, porque obviamente estaban las oficinas de la factoría y las viviendas del personal profesionista, del personal técnico que llegaba a asentarse a la zona con sus familias. Sí. Muy bien, y cuando ustedes llegan a Nanchital, ¿cuántos hijos van? ¿Cómo se conforma esta gran familia? Llegué con todos los hijos. Muy bien. 4. Okay. 4. El más pequeño tenía 1 año. Uy, ajá. El más pequeño. Y mis hijos llegaron a la escuela primaria. A la escuela primaria, artículo 123. Artículo 123. A esa escuela llegaron y eso fueron mis 2 hijas, porque eran las mayores. Son las mayores. Después, los otros 2 niños, esos fueron al kinder. A los 2 les tocó hacer kinder en Nanchital. De ahí ya siguieron para la primaria, artículo 123. Pero en ese tiempo la primaria estaba no sé decirte qué colonia, no sé decirte. Pero estaba en el centro. No, estaba en la lomita que está junto a la Cruz Roja. Ah, muy bien.
¿Todavía existe? Sí, la Cruz Roja sigue funcionando. La escuela, sí, actualmente es una escuela primaria, es el edificio que claro nosotros que estuvimos. existe, pues sí se construyó, Ajá. se hizo una escuela nueva. No, nosotros llegamos a una escuela vieja. Era una escuela vieja cuando mis hijos empezaron ahí. Después hicieron hicieron artículo en donde está ahora, no sé qué calle es. ¿En el centro? Sí, está en el centro, tienes razón. Está en el centro. Entonces esa escuela vieja nos permitieron trabajar ahí. Muy bien, y es que quisiera yo que nos platicara un poquito de, sí, ya sabemos que llegó su esposo a trabajar, que conforman una hermosísima familia, que los jóvenes, los niños de la familia pues fueron a la primaria, el kinder, pero ustedes, ¿cómo inician esta labor de la docencia? ¿Cómo surge esta idea de transmitir estos conocimientos? Mi esposo desde que llegó tuvo clases en la Miguel Alemán. Él fue maestro en la Miguel Alemán. O sea, siempre le gustó la docencia al ingeniero Garibaldi. Sí, sí. Y así que ya era conocido por eso. Pero en algún momento, no sé, pasarían 2, 3 años que ya iríamos ahí. El profesor Manzanilla, que era un maestro ya mayor, pero todavía activo, hizo una convocatoria. Nos llegó a nosotros esa invitación. Él planteó su idea de abrir una escuela secundaria, pensando siempre en la juventud. Que no tuvieran que ir a estudiar hasta Coatzacoalcos. Sí, claro, porque aunque no es lejos Nanchital de Coatzacoalcos, creo que si no estoy mal son aproximadamente 12 kilómetros. Sí. Pues sí, el hecho de la movilidad estaba limitada para los jóvenes. Sí. Entonces, qué gran idea, sí. Porque además Nanchital era un lugar que estaba creciendo con esto de la década del boom petrolero, ¿no? Sí. Y entonces llegan muchas familias, así como ustedes, llegan muchas familias a vivir a Nanchital y pues bueno, estaban buscando, supongo, la mejor opción para la preparación de sus hijos. Sí, así fue. Fue gran parte por una preocupación por la juventud y también por la cuestión económica. Tenían que pagar transporte y era pues un tanto incómodo en todos los aspectos. Sí, claro, por el riesgo del traslado, en fin, todas estas cuestiones. Sí. Pues qué gran idea del maestro Manzanilla. Y entonces de pronto, bueno, el ingeniero Garibaldi ya traía esto de la docencia con la escuela en Coatzacoalcos y la maestra Ofelia empieza a compartirnos las clases de inglés. Recuérdenos un poquito de eso, de esa parte en donde usted participa y colabora con esta, pues con esta gran actividad. Pasaron varios años y hubieron dos directores más por una razón. Pero lo importante, nosotros comenzamos en un saloncito que le llamaban la Fortaleza. Claro, actualmente, donde era la Fortaleza, actualmente son las oficinas del DIF, en el Parque Hidalgo. Sí, ahí comenzamos. Ahí empezaron ustedes a dar clases. El primer año o el segundo también. Después fue que nos dieron la oportunidad de entrar a la escuela porque hubo la escuela nueva, donde pasaron ya el artículo, toda, y nos dieron la oportunidad de quedarnos.
¿Qué tal? Entonces, ustedes vieron la forma de habilitar de alguna manera la fortaleza para que ya los jóvenes empezaran a tomar sus clases ahí. Ahí empezamos. ¡Qué barbaridad! Ahí empezamos era un salón de fiestas en ese tiempo. Sí, claro, Sí, claro. Era un saloncito de fiestas, pero ahí comenzamos. Pues qué gran labor, seguramente para muchos que vean esta charla, esta historia, esta gran historia, pues los hará transportarse a su época de juventud. ¿Y de qué maestro se acuerda usted que hayan coincidido en esta etapa de su vida? El maestro Dilón, por ejemplo, que podemos... El maestro Dilón. El maestro Dilón, él fue alumno nuestro. Sí. Fue alumno nuestro y fue de los que una vez que terminó la secundaria entró al instituto que el de Minatitlán. El tecnológico de Minatitlán. Tecnológico de Minatitlán. Entró al tecnológico de Minatitlán y no sé si estudió 2 o 3 años y por alguna razón ya no continuó. Entonces de inmediato fue a cooperar con nosotros en la escuela. No, pues qué maravilloso, porque pues al maestro Dilón, a quien le mandamos un afectuoso saludo desde Iconos del Sur con Cintia Ochoa, pues para nosotros que éramos alumnos de la escuela y que conocíamos a Odilón, pues nos llamaba muchísimo la atención que alguien tan joven fuera nuestro maestro y que fuera tan profesional, que al día de hoy también ha dejado un gran legado en la juventud de Nanchita. Se dedicó a la escuela al 100. Sí. Era una persona que me ayudó mucho a mí en la dirección, en las cosas que eran Culturales, ese tipo de cosas. Sí, en las cosas culturales, en los bailes, en los bailes que tenía que organizar por las graduaciones. Sí. Y otros eventos. En todos los eventos, él fue mi mano derecha. Sí, como no, porque sabemos que el maestro Dilón, o sea, hicieron un gran equipo. Sí. Él es muy creativo, sí, muy proactivo, y eso también le daba como una cuestión muy especial a los eventos que la Escuela Secundaria y Preparatoria Constitución llevaban a cabo. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de aquellos desfiles tan bonitos que se hacían en las calles de nuestro querido Nanchital, en donde quienes tenían el honor y el orgullo de portar el banderín de la escuela, pues era todo era algo bien emocionante para el alumno que fuera distinguido con ser el que portara el banderín? ¿Y qué decir de nuestra bandera? Claro, claro que sí. Y era una gran distinción. Era una gran distinción, era un orgullo, es un orgullo poder decir el día de hoy, yo estudié en la Escuela Constitución y pues bueno, muchos profesionistas que al día de hoy están siendo pues gente que ha sido reconocida de manera muy profesional a nivel estatal, a nivel regional, a nivel nacional, y eso para nosotros es un gran orgullo, maestra. Yo quiero decirle, voy a tomarme el atrevimiento de que a nombre de todos los egresados de esta escuela, de esta maravillosa institución educativa que ustedes pues enaltecieron en su momento, el ingeniero Garibaldi y usted, maestra Ofelia, pues darle las gracias por esa formación tan bonita, esa juventud que nos permitieron vivir de una manera tan plena, porque éramos jóvenes felices con nuestra escuela, con nuestros maestros. Y también yo recuerdo, y le vamos a mandar también un afectuoso saludo a la licenciada Rosa Luisa Zamudio. Sí, la licenciada Rosa Luisa, ahí la conocí yo.
ella llegó cuando yo estaba de subdirectora y a poner sus conocimientos y su interés también por la juventud. Sí, claro. Entonces, inmediatamente se quedó y estuvo ahí todo el tiempo que yo estuve trabajando. Qué bonito. Hicieron un gran equipo. Sí, además somos grandes amigas. Sí, porque pues ha trascendido, ¿no? Sí. Esta relación que en su momento fue de ser compañeras dentro de una institución educativa ha trascendido, sí, al punto que desde que vivíamos allá y trabajábamos juntas en la escuela, había veces que se iban conmigo a la casa, la familia, las chicas y Rosa Luisa, y ya cenábamos juntos y eso. Había ya una amistad. Uh-huh. Y esa amistad hasta la fecha existe. Me han visitado cuando yo he ido pocas veces a Nanchita, pero cuando yo he ido, llegaba con Rosa Luisa a su casa. Es una amistad muy firme que la hemos mantenido. Eso es bien bonito, sí. Muy bonito. ¿Y usted, así, cuáles son los recuerdos así más gratos que pueda tener del tiempo que vivió nuestro querido Nanchital y de las experiencias que haya tenido al ser maestra y subdirectora y estar al frente? Porque la matrícula de la escuela era grande, eran muchos salones. Sí. Cuando nosotros tomamos la escuela, ya yo como subdirectora, los grupos eran muy, muy chiquitos, eran de 10 o de 13, precisamente porque la escuela estaba muy mal. Y mi esposo fue propuesto por la Sociedad de Padres de Familia para la dirección. Ah, muy bien. O sea, el ingeniero Garibaldi era maestro y sí, después el grupo de padres de familia lo impulsan para que él tome las riendas de la institución. Así fue. Y yo era maestra, uh-huh, yo ya estaba ahí también, pero como maestra. Entonces, a la persona que quedó en lo que sería el puesto que yo ocupé, pues también seguía, pero él ya estaba ahí. Y cuando mi esposo me propuso como subdirectora, porque todos los trámites de esa escuela se tienen que hacer en Jalapa, sí, en la Secretaría de Educación Pública del Estado. No, educación media. La educación media en la capital del estado, sí, que es Jalapa. En la capital del estado. Uh-huh. Sí. Entonces, cuando eso se hizo, yo llegué y yo ya estaba, ¿no? Pero trabajábamos con muy pocos alumnos. Uh-huh. Y pues los padres, al ir viendo cómo fuimos enderezando, componiendo la escuela, y todos se fueron, ya tomaron la decisión de mandar a sus hijos con nosotros, pero eso fue un trabajo de varios años. Sí, claro, yo fui un caso de ellos. Yo estudié el primero de secundaria en Coatzacoalcos y ya cuando yo creo que justamente ya la institución se ve más sólida, con una administración más seria, más formal, sí, ya deciden mis padres que ya no tenía que viajar y entonces yo hago la secundaria segundo y tercer año. Yo soy egresada de la generación de 1983, pero justo lo que usted está comentando es eso. Yo pasé ya a Nanchital y ya me evitaba esta cuestión del riesgo, del tema económico y de todo lo que pudiera implicar el estar viajando. Así fue.
así fuimos trabajando la escuela de una manera más formal, con 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 un conocimiento que ahí lo plasmamos en la escuela, de organizar las semanas culturales. Sí. En una ocasión hicimos una obra de teatro, no sé si tú lo supiste. No lo recuerdo, pero seguramente quienes vean esta maravillosa charla Sí. se van a transportar a esa época. Hicimos una obra de teatro. Cuando llegaba cuando llegaba a Nanchitán, allí lo que es el cine, o ya no es, pero es el cine, teatro, el sindicato se ocupaba de traer obras o cantantes o eso. Entonces nosotros nos ocupábamos de llevar a los muchachos a todo lo que fuera cultural. Sí, Nos interesaba mucho la cultura para con ellos. Y fuimos tan atrevidos así de hacer esa obra, y... ¿Recuerda cómo se llamaba la obra? ¿O de qué se trataba la obra? Pues, ay no. Pero no me acuerdo. Seguramente ahí va a haber mucha gente que haya participado en esta actividad cultural. En ese caso, el que trabajó eso fue el profesor Baltasar, que era maestro de español. Baltasar Castro Chifú, ¿de él estamos hablando? De él. Bueno, él ya se nos adelantó, pero también, como no, recordamos porque sus hijos, creo que hay una hija de él que es maestra y que parece ser que todavía vive en Nanchitán, y algunos otros están en Yucatán, pero les mandamos un fuerte abrazo a estos hijos del maestro Baltasar, inolvidable también, maestro, el maestro Rocha, el maestro Agustín. Buen maestro. Qué barbaridad, Sí, fue muy buen maestro, porque él no solo tenía su carrera de maestro, sino tenía una preparación superior para en las clases de español. Y es que qué bonito lo que dice, porque así la escuela pudo haber tenido N cantidad de maestros, pero esta calidad de la educación... Tuvimos mucho cuidado. Exactamente. Tuvimos mucho cuidado. De hecho, se cambió, se fue cambiando, no de golpe, pero sí se fue cambiando al maestro. Fuimos conociendo, y cuando yo llegué, el maestro ya estaba ahí, el maestro Baltasar ya estaba ahí. Y pues bueno, ella cumplía muy bien las expectativas que teníamos nosotros para la escuela. Y fuimos cambiando. Entraron licenciados, ingenieros, químicos, de acuerdo a las necesidades de la escuela, y buscando siempre los maestros adecuados sí, y preparados, buscando la calidad para darles algo, lo mejor que se pudiera. Claro. Al alumnado. Y es que sí, porque fíjense que, pues todos sabemos, la región, la zona sur del estado de Veracruz, pues se caracteriza por ser una zona petrolera. Y entonces la industria, aparte de demandar la mano de obra que era tan necesaria para la construcción de aquellos complejos petroquímicos, porque recordemos que en la radio el eslogan era que se estaba transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, el corazón del emporio petroquímico de América Latina, así se decía entonces, y la industria estaba demandando pues personal calificado. Y yo, que formé parte de la empresa, pues ahí muchos egresados de la escuela y la preparatoria Constitución, pues eran los ingenieros que estaban operando aquellas plantas, aquellos procesos productivos
Actualmente, pues bueno, ya es como la segunda o la tercera generación de aquellos ingenieros y abogados y toda la gente profesional y el personal manual que conformaba estas plantillas que le dieron gran renombre a nuestra zona sur, pues con los complejos que al día de hoy, Pajaritos, Cangrejera, Morelos, operan y ahí están. Ahora que dices eso, nosotros nos tocó ver el desarrollo de Pajaritos, desde cómo tuvieron que no encuentro la palabra, me refiero a los árboles. Eso estaba lleno de árboles e hicieron algo para que se murieran y limpiar el espacio desde ahí. La preparación, digamos, del terreno para poder edificar ahí lo que en su momento fue el primer complejo petroquímico. Sí. Y eso nos ayudó a nosotros mucho, porque precisamente por ese complejo empezaron en Pemex a pedirle a los muchachos que supieran inglés, lo mínimo, pero que supieran. Sí, claro. Entonces nos ayudó mucho porque dijeron, no, vamos a estudiar inglés con la maestra Ofelia. Claro, y es que exactamente la maestra Ofelia pues fue la pionera en la introducción del idioma, porque no parecía tan necesario. Sí, no le daban importancia. Sin embargo, justamente en la construcción de un complejo tan importante como lo fue Pajaritos, y yo supongo que los manuales de operación y todo esto pues estaba en el idioma, sí, que justamente usted estuvo enseñando en aquella maravillosa escuela. Eso fue lo que nos ayudó mucho, porque les exigían que tuvieran conocimientos básicos, ¿no? Un conocimiento básico de inglés. Extraordinario. Por lo de Pajaritos. Qué extraordinario. Fue muy, muy bueno para nosotros. Qué gran anécdota que nos está compartiendo la maestra. Además, yo como maestra, no solo me ocupaba del inglés, que era mi materia, sino me ocupaba de cómo hablaban los muchachos, de los modismos y de muchas otras cosas personales. Yo les decía, no digas esto de esa manera, o no hables esto de esa manera, porque ustedes van a llegar a ser profesionales. Entonces tienen que quitarse esas costumbres. Y todavía les advertía, con sus padres, eso es de familia. Entonces, con sus padres, no digan nada, no quieran corregir. Eso está así. Pero ustedes sí tienen obligación de hablar bien, de hablar correctamente. Entonces, me metía yo mucho en eso, porque yo tenía mi forma de decirles de una educación formativa. Estaba yo formando una generación de jóvenes con futuro. Les hacía sentir eso. Pues esos son grandes valores que nos compartió la maestra Ofelia Mata. Sin duda, valores que al día de hoy prevalecen en esas generaciones que usted menciona y que, como le decía, pues enaltecen el nombre de aquella institución y de la gran labor que usted y su esposo hicieron por la juventud de Nanchitán. ¿Algo más que nos quiera compartir, maestra? Recuerdos bellos tengo muchos. La tarea fue dura. Yo entré en un momento que las drogas estaban en su apogeo.
Y entonces no era el problema con el alumnado. El problema era con los jóvenes, como la escuela era una escuela vieja, no se cerraba, nada más. Entonces teníamos un mobiliario viejo también heredado de la primaria, que la habían hecho nueva de todo a todo. Y los salones pues no se cerraban, quedaban, y la escuela, entonces yo sentí, porque eso me tocó a mí, que teníamos un gran problema con gente que iba ahí, jóvenes eran jóvenes, y en la noche lo tomaban por su cuenta para las drogas. Y de eso recuerdo mucho. Para mí fue difícil. Sí, claro. Fue difícil porque fue una lucha que no era ya con el alumnado. El alumnado tiene la ay Dios, ya se me trabó. El alumnado aquí estaba, digamos, estaba consciente de que era una institución educativa, pero había intrusos Sí, que llegaban a hacer sus fechorías. sí. Y entonces probablemente la preocupación era que se contaminara de aquella atmósfera pues manchada por las drogas con los estudiantes, supongo, ¿no? Sí, y los desórdenes que nos dejaban ahí y todo. Sí. Eso me costó mucho trabajo, lo recuerdo. Pero lo logró. Sí, lo logré. Sí, lo logré, pero fue una cosa pues que había que tener valor. Sí, claro. Para enfrentarla. Sí. Para enfrentarla. Pero afortunadamente yo pues sí me daba el valor de hacerlo y tenía muy buen apoyo del director, que era mi esposo. Entonces yo me atrevía, porque era un atrevimiento hacer eso. Sí, claro. Y pedir apoyo pues con los maestros, si conocen a fulanito, si porque eran muchachos conocidos, sí. Por favor hablen con ellos y todo. Tratando de rescatarlos de aquella cuestión que pudiera significarles una mancha para su vida personal, sí, ¿no? Sí. Con esta cuestión sí. de esta situación tan lamentable que al día de hoy pues desafortunadamente prevalece en mucha de la sociedad de la juventud. Sí. Pero qué bien que usted tomó las riendas y dijo, esto se tiene que resolver, y lo logró. Yo le pregunto a mi hijo Pepillo, y le digo, oye hijo, cuando yo daba clases, ¿era buena maestra? Sí, mamá, ¿cómo no? Y le digo, y de acuerdo al trato y todo, dice, ¿eras dura, mamá? Estricta, claro. Y habrá muchos que van a decir eso. Claro, la maestra Ofelia era estricta, pero nada que no estuviera dentro de las normas y los valores, claro, que como alumnos y la responsabilidad que teníamos, sí, pues teníamos que cumplirla, ¿no? Porque no era algo que estuviera fuera de lugar, era algo que teníamos nosotros que respetar dentro de la institución. Esa fue una cosa que nosotros sí tuvimos siempre en la comunidad. Respeto a la sociedad de padres, hacíamos nuestras juntas con ellos y todo. Les dimos su lugar, el lugar que le correspondía. El respeto al alumnado y pues conscientes nosotros de que estábamos en una época muy difícil por la cosa de las drogas y que teníamos pues la responsabilidad de hablar con los muchachos y de formarlos. Porque es cierto, la escuela es una extensión de lo que aprendemos en casa.
Sí. Ahí se refuerzan los valores que entre una y otra, porque esto es un trabajo de equipo y lo hicieron muy bien, Sí. integrando al patronato de padres, a los alumnos Sí. y la administración y los docentes de la institución. Sí. Muy bien. Sí. Y yo nunca tuve problema con ningún maestro, con ninguno, porque, no sé, afortunadamente tuve la capacidad de saber tratar y darle su lugar a cada quien. Una relación basada en el respeto. Sí. Qué bonito, maestra. Maestra, pues ya se nos fue el tiempo, qué barbaridad, pero adelante lo que usted nos quiera compartir. Esta es su charla. Nos falta hablar de la preparatoria. Ah, qué barbaridad. Bueno, adelante. Esta es su charla. La preparatoria fuimos nosotros a Jalapa, a la dirección de Educación media. Educación médica, y estaba el licenciado Montes de Oca, que ya era conocido nuestro. De Coatzacoalcos. De Coatzacoalcos. Sí. Él cuando llegó a Veracruz, llegó a Coatzacoalcos. Sí. Sí. Y después trabajó en la Miguel Alemán como director. Y después estaba de director en la dirección de Educación media de en educación Jalapa. media en Jalapa. Ajá. O sea, era ya nuestro conocido, nuestro amigo, y dijimos, pues vamos. Claro que antes tuvimos que sondear bien si íbamos a poder tener los maestros, si íbamos a tener los maestros que necesitábamos. Para eso antes hicimos una junta con todos los maestros, les expusimos nuestro proyecto y rápidamente conseguimos la preparatoria. ¿Qué tal? O sea, después de la secundaria vieron la necesidad que había de dar continuidad a los estudios. Sí. Y ustedes abren la escuela preparatoria. Nosotros la logramos. ¿Y tenían muchos alumnos? ¿Cómo estaba? Sí, para entonces ya el alumnado, ya comenzábamos teníamos grupos de 2 en secundaria, 2 de primero, 2 de segundo, 2 de tercero. Empezaron. Teníamos bastantes. Sí. Sí. Cuando nosotros terminamos ahí, no sé si yo estoy equivocada, pero creo que teníamos 400 alumnos. Una matrícula grande. Y ese fue uno de los grandes logros. Claro. Uno de los grandes logros. Y para mí, la labor que yo desempeñé en esa comunidad, en ese lugar, en Lanchital, en esa escuela, para mí fue una realización personal. ¿Cómo no? Grandes proyectos que los traían aquí y de pronto lo ven materializado y con un número extenso de alumnos. Sí. Y generaciones. Sí. Otra cosa, la escuela al principio había la crítica de que teníamos maestros que eran licenciados y decían los maestros los maestros de la otra escuela que no tenían la capacidad, o sea, el conocimiento de un maestro para impartir sus conocimientos, que tenía el conocimiento pero no la capacidad para enseñar. No me acuerdo cómo le llamaban ellos, pero tiene su nombre. Y quien vino a darnos en la escuela reconocimiento y ubicó a la escuela en una buena situación, la mejor de Lanchital, fue el Instituto Tecnológico de Minatitlán, porque los alumnos al terminar iban a hacer allá su examen de admisión para
para, continuar. Para hacer Ya su carrera profesional. Su carrera. Y entonces, ¿qué mejor muestra que un alumno egresado de una escuela va a una institución ya de manera universitaria, digamos, sí, y son admitidos? Y entonces ahí es donde se avalaba sí, que realmente lo que estaban dieron, recibiendo en la preparatoria era... Nos dieron el aval de que los alumnos estaban bien preparados, pasaban su examen, y los padres pues también se dieron cuenta de eso. Claro, pues es que de ahí salieron cuántas generaciones de ingeniería, ingeniería química y muchas otras especialidades, ¿no? Sí, y a mí me tocó ya ver alumnos ya profesionales, como médicos, como licenciados, ya profesionales y trabajando en PEMES. Sí, ya con una... Enfermeras. Uh-huh. Ya, me tocó verlos, me tocó que me atendieran. ¿Y qué sentía usted de ver egresados de la escuela? Un orgullo. Sí. Un orgullo. Entonces, te digo, lo más importante para mí fue que me realicé, que le pude dar a la población, a la juventud, le pude dar lo que yo consideré que era apropiado. Pues fue un tesoro. Eso fue un tesoro que nos dejó a quienes tuvimos el honor de pasar por esas aulas y que hoy podemos decir que somos mujeres y hombres de bien que han contribuido a la sociedad de nuestro país. Gracias a personas como ustedes que tuvieron esa visión para llevar a este rinconcito veracruzano pues todo este conocimiento y toda esta estrategia educativa que al día de hoy pues se ven los frutos, sí. Muchos frutos. Y aquí en mi familia yo digo, amo Veracruz, sí. porque fueron ya tenía yo 4 hijos, pero ahí viví 30 años. 30 años sí. En este O sea que lugar. Fue también todo lo que se va logrando en familia, todo eso. Entonces, una gran parte de su vida. Díganos los nombres de sus hijos, maestra Ofelia. Mis hijos, la mayor se llama María Dolores, ella es médico. De ahí le sigue Nora Luz, ella estudió turismo. Después le sigue José, que se parece a su papá. Él es arquitecto. Y el más chico de ellos, Ariel. Ariel estudió veterinaria. ¿Qué tal? Una familia preparadísima, no podía ser de otra manera. Si ustedes sembraron esa semillita del conocimiento en cientos de jóvenes, y sus hijos también con carreras profesionales exitosas. Sí. ¿Satisfecha con la vida, maestra? Sí, yo digo gracias a la vida. Celebramos la vida de Ofelia Mata, que nos abrió este pequeño espacio para compartirnos esos recuerdos, para hacernos vibrar de la emoción. Así que si esta charla te ha gustado, yo te pido que la compartas y que te suscribas a nuestro canal de YouTube Íconos del Sur con Cintia Ochoa, porque aquí se comparten historias que inspiran y porque todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar que nos hace ser lo que hoy somos. ¿Algo más, maestra? Agradecida, muy agradecida
de que me hayas considerado para tu programa. Ha sido un honor. Sí. Ha sido un honor para mí también. Y pues, bueno, yo creo que tenemos muchísimo más de qué platicar y yo espero que no sea nada más una charla, sino que sea el inicio de muchas otras, si me lo permite, más adelante. Y pues bueno, nada más despedirnos, agradecerle a toda su familia que está aquí, que nos está acompañando. Y pues ya les digo, invitarlos a que si les gusta esta charla, la compartan a través de sus redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima.